Creo que uno de los mejores ejemplos del mundo es Mayo Clinic en Estados Unidos. Ellos Ujú. básicamente hicieron un site inmenso y tú hoy en día buscas todavía información de la gripe, del dolor de estómago, de lo que tú quieras, y Mayo Clinic tiene información. Entonces hicieron un trabajo espectacular pues a nivel de responder eso y también de SEO, porque pues obviamente tienen toda esa librería y todo eso también está rankeando en Google, llevándoles tráfico. Es una de las clínicas más famosas del mundo, ¿no? Entonces si quieres, digamos, el ejemplo es una clínica que le quiere llegar a la población general para que A la población en aprendan de general. salud, etcétera, para posicionarse como la clínica, ¿no? Y creo que uno de los mejores ejemplos del mundo es Mayo Clinic en Estados Unidos, ¿sí? Ellos Ujú. básicamente hicieron un site inmenso y tú hoy en día buscas todavía información de la gripe, de dolor de estómago, de lo que tú quieras, y Mayo Clinic tiene información. Sí, sí. Eh, entonces hicieron un trabajo espectacular pues a nivel de responder eso y también de SEO, porque pues obviamente tienen toda esa librería y todo eso también está rankeando en Google, y llevándoles tráfico y volviéndose, es una de las clínicas más famosas del mundo, ¿no? En comparación con a lo mejor la clínica, no sé, RBG, que está ¿sí? En Arkansas, en la mitad de la nada, pues esa, no hizo esa labor, no es conocida, Sí, sí, ¿sí? sí. Entonces, bueno, si empezamos por lo mismo, en el caso de la salud, si uno quiere hacer ese mismo ejercicio, digamos, de volverse de Clínica Mayo, digamos, en Colombia, en Perú, en Brasil, etcétera, seguramente ya hay clínicas que ya han avanzado en eso, pero digamos que seguramente no hay ninguna que sea tan grande, tan masiva como Mayo Clinic, sino dígame, mi ambición es esa. Yo quiero llegar a hacer eso. Yo diría que obviamente hay que empezar con la audiencia, todo lo que hemos dicho, pero también se puede empezar con Mayo Clinic, diciendo, ok, ¿qué tienen ellos? ¿Qué me falta? ¿Cuál es el content gap entre donde están ellos, donde estoy yo? ¿Y qué me falta por cubrir? ¿Y qué puedo aprender de todo lo que ellos han hecho? Y hacer un estudio a lo mejor de SEO, de, bueno, dónde están posicionados ellos, qué artículos les fue bien, cuáles no, cuáles tienen más visitas, o sea, digamos como que un análisis ahí que uno puede usar una herramienta como Ahrefs, como SEMrush, como varias que existen, para hacer ese análisis de Mayo Clinic, entendiendo un poco cómo desglosamos esa librería para aprender de ellos, entendiendo que la gente se enferma más o menos de lo mismo, ¿no? Pues a lo mejor en Bolivia Sí. te da mal de páramo, en Florida no, ¿sí? Pero digamos, puedes hacer un match, ver qué cuadra y qué no, y aprender muchísimo de hacer esa estrategia de contenido inicial, donde haces lo que llamamos un benchmark, ¿no? Como, bueno, ¿cómo me comparo con, no solamente Mayo Clinic, a lo mejor hay John Hopkins, Mayo Clinic, hay algunas otras, cómo me comparo, dónde estoy parado, cómo es que están haciendo ellos, cuáles son las verticales que ellos manejan, cuántos contenidos ya tienen, de qué tópicos, qué tan granular es el contenido, ¿sí? ¿Dónde lo están posteando? O sea, hay todo un aprendizaje que hay que hacer, que hay que aprender pues de ellos, y dónde estoy parado yo y qué me falta. Ujú. Y también vería la audiencia, porque la audiencia puede que sea un poquito diferente, la gente se enferma de lo mismo, pero puede que sea, digamos, gusto diferente, búsquedas distintas, a lo mejor hacen unas búsquedas con otras palabras, tienen otras dudas, a lo mejor la población en ciertos sectores tienen más educación que en otros, entonces tengo que ver cómo hago para que mi contenido encaje con la de menor, ¿sí? Educación, porque pues la otra me va a entender sí o sí, pero la de menor educación no. Entonces, yo creo que yo partiría en este caso de hacer una estrategia de contenido, de un benchmark completo de cómo me comparo, pero también cómo es mi audiencia, qué dudas tiene mi audiencia, qué preguntas tienen, ¿sí? Y eso, cuando digo qué preguntas tienen, no me refiero a solamente ir a preguntarle, porque uno también puede hacer ese ejercicio, pero también de buscar, por ejemplo, en Google, sabes que siempre tienen las preguntas de la audiencia. Entonces, bueno, Sí, 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 como alrededor preguntas de, no más sé, dolor frecuentes. estomacal, qué preguntan, qué dudas tienen, ¿sí? ¿Qué más sugiere Google? Sí, entender toda esa parte para poder decir, ok, así me voy a organizar, así es como voy a armar toda mi estructura. Voy a empezar sí, con contenidos pilares, luego de ahí voy a decantar en más detalle y voy a abarcar primero estos cinco pilares, luego voy a empezar a hablar de otras cosas, pero primero tengo que abarcar lo básico. Así como armar una buena estrategia para poder decir, ok, así es como voy a proceder a responder todo esto.
porque es muchísima información, ¿sí? O sea, en el ejemplo anterior de tecnología hablábamos de algo mucho más nicho, desarrolladores, mira, pues puse mi programa de AI, esto ya es, mira, yo creo que un gentío, porque una población grandísima, se entere que yo ofrezco esto, pero también sé de esto y me volví la fuente de información en temas de salud para esa población. Y serían Sí, distintas audiencias, ¿no? serían varias audiencias y creo que en particular en Entiendo. Colombia también el sistema de salud es complejo, ¿no? Eh, es complejo de entender, es Sí, complejo de navegar, entonces también creo que habría que hacer contenido alrededor de eso, no solamente de las enfermedades, sino de ¿sabes? Cómo funcionan las IPS, las EPS, el seguro, qué significa una cosa, qué significa la otra, qué ofrecen las diferentes compañías, cómo protegerte, qué tienes que prever hacia el futuro. O sea, hay mucha información que yo creo que la gente necesita saber y que solo te enteras como quien dice, dándote golpes, ¿no? Vas, entonces te dice que no, que necesitas llenar este formulario, que tienes que hacer tal cosa, que tienes que pasarte de EPS, que esa no funciona para estos casos, que sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, claro, la gente va aprendiendo, la gente al final, sí, tienen 50 años, 60 años y dicen, oye, el sistema de salud te lo explican en 10 minutos. Sí, Pero ¿qué pasa sí. con el de 25, el de 30, que dice, oye, like, no tengo ni idea? Creo que también hay que hablar de eso. Entonces, es lo que tú dices, pues hay muchas audiencias, tenemos que hacer un análisis como las diferentes audiencias que entienden, que no entienden, etcétera, y luego estructurar algo que uno diga metódicamente me voy a comer este elefante de esta forma, ¿no? Si uno se quiere posicionar como Mayo Clinic. Sí, y me quedé pensando bastante en el caso de Mayo Clinic porque pues todas las búsquedas que Sí, yo hago siempre han sido en inglés, entonces no sé, y yo creo que nosotros los jóvenes somos bastante hipocondríacos, entonces todo el tiempo es como tengo dolor de cabeza sí, o tengo lo que sea, y siempre, siempre el primer puesto, segundo puesto es Mayo Clinic y terminas no tengo cáncer, sí. pero yo creo que está la oportunidad en Colombia de eso, ¿no? Yo creo que si uno hace bueno, no solo en Colombia, sino a nivel Latinoamérica, de que una clínica tenga ese posicionamiento como Sí. la Mayo Clinic a nivel hispanohablante. O sea, no, creo que no he visto el caso claro de que digamos, no, la clínica tal es súper buena y todos sus contenidos están posicionados. No, yo creo que en Y este momento habría que no, ver, yo no nunca he hecho el existe. estudio, pero habría que ver, por ejemplo, Mayo Clinic, cómo se está adaptando a las nuevas como generaciones, ¿no? Está haciendo más video, tienen TikTok, no tienen TikTok, están haciendo, sí, porque a lo mejor uno tiene que remar para alcanzar hasta cierto punto a Mayo Clinic en términos de artículos y textos y sí, que como ese posicionamiento en Google, pero también tienes que pensar como, bueno, no me puedo copiar de un modelo que viene funcionando hace 10 años, tengo que copiarme lo que me sirve de ese Claro, modelo, pero también tengo que buscar qué otras cosas me potencian para adaptarme. llegar a las nuevas generaciones, para estar más como, digamos, con los formatos y el tipo de contenido que hacen falta para poder conquistar no solo a la nueva generación, digamos, a las nuevas formas de los algoritmos también en las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener TikTok, no hay que tener TikTok, YouTube Shorts, o sea, creo que ahí también seguramente irían a haber ya clínicas muy avanzadas en eso, especialmente en Estados Unidos, que ya entendieron, mira, el juego cambió un poco, ya estamos entrando al mundo de AI y de TikTok y todo esto, entonces, bueno, ¿cómo me voy adaptando para que mi contenido siga siendo relevante? Porque no sé si sabes, pero ya hay una cantidad de búsquedas que se hacen en TikTok, por ejemplo. Ya la gente busca en TikTok, no en Google. Sí, sí, sí. No, y ya parece un motor de búsqueda, ¿no? Como que apenas uno le da search, ya te salen las opciones Sí, más o menos de lo que estás y consigues buscando. un hashtag que O- está como popular, entonces te metes y hay un montón de videos. Entonces, como que uno también tiene que entender como, bueno, dónde tengo que estar y qué formato tengo que hacer para poder llegarle. Ahora, todo eso requiere una inversión, yo diría que grande, ¿no? Para poder llegar ahí. Pero también cuánto te vale volverte, sí. ¿sí? Esa fuente de información para la población general y estar siempre en el top of mind. ¿Sí? Eso, ¿en cuánto repercuta eso a través de los años en la cantidad de gente que llega a la clínica y a que lo atiendan y que la clínica es el referente de esto y esto y esto, ¿sí? Yo creo que es difícil calcular eso exactamente, pero de que funciona, funciona. O sea, cuando tú te posicionas, pues siempre vas a estar lo que llaman, lo que hemos hablado, que es oversubscribed, ¿no? O sea, tienes más gente queriendo Ujú. trabajar contigo de la que tú puedes
como Sí, uno sí, elige básicamente y elige quién también, trabaja y con tiene, uno. entonces, claro, ya empiezas a tener un poquito más de peso ante las diferentes EPS, porque pues ya eres, ¿entiendes? Poder de negociación, o sea, hay cosas que empiezan a influir en el negocio. En líneas generales, ya a nivel de distribución, pues como es una audiencia, son tan amplias, ahí seguramente aplican un montón de formatos. Lo que hablamos ahorita, TikTok, YouTube, eh, pues Instagram, todas las Instagram. redes. Ahí hay una cosa adicional que yo creo que podría ser útil también, es que como estamos tratando también de, como de responder preguntas de la audiencia y estar ahí como, digamos, en el momento que la persona está buscando algo en específico, también podría aplicar Quora, toda la parte de Quora. ¿Se acuerdas de Quora, que es donde la gente hace preguntas? Funciona mucho en Estados Unidos, en estos países no tanto, aunque Sí. sé que también están en español, pero uno también podría participar ahí y responder preguntas. Sí, acá es como, bueno, era También, Yahoo sí. Respuestas, ¿no? Llevo No respuestas, sé si- Quora, y entonces, pues que te responda la clínica, ¿no? Yo ni siquiera lo haría con una persona todavía, lo haría con la clínica te responde, mira, esta Sí, es la respuesta estándar de lo que es. Creo que puede ser interesante. Y lo otro también, otra estrategia que podrían aplicar las clínicas es, pasa que esta estrategia es un poquito más riesgosa porque el médico se te puede ir, pero lo que hemos hablado de Key Person of Influence, seguir, no sé, 5 ujú, o 10 médicos diferentes, a lo mejor por detrás de ellos tienes que tener, ¿sí? O una compañía externa o un equipo interno grande que los ayude, que el médico no va a tener tiempo de todo eso, pero es los médicos que se quieran posicionar como líderes de pensamiento, como esas personas de mucha influencia y armarles todo un programa para posicionarlos. Ahora, ese médico de alguna forma tendría que estar ligado a la clínica, ¿no? Porque tiene acción en la clínica, porque es fundador, porque, no sé, de alguna forma medio casado con la clínica para sí, que si esa persona se te va a un competidor, pues no pierdas. Pero digamos que podrías entonces decir, bueno, voy a armar un programa, voy a elegir 10 médicos y voy a tener un programa que los ayuda a ellos a convertirse en personas de mayor influencia en líneas generales, no solamente en redes, sino en líneas generales. Y es como los médicos que son famosos, semifamosos, y sabes que esos médicos tienen la consulta llena todo el tiempo, son considerados, dan discursos, etcétera. Van a dar, sí, las charlas que dan, los invitan, sí, porque son muy respetados. Entonces, bueno, es cuestión de decir, voy a armar ese programa incluye que vamos a hacer un libro para cada médico, entonces, bueno, vas a hacer sí, un autor, sí, de qué vamos a hablar en esos libros, o sea, es todo un proceso, ¿no? Vamos a construir libros, vamos a construir una presencia online, vamos a filmarte. He visto algunas clínicas que hacen algo de eso, pero digamos que hay una profundidad, un nivel de profundidad más grande que también se parece a lo que hablamos ahorita, que es, oye, ese médico podría estar participando en diferentes foros donde la gente pregunta cosas, podría estar en Facebook Groups, podría estar, sí, hasta en grupos de WhatsApp, ¿me entienden? Como que volviéndose esa autoridad, porque ya los médicos ya son autoridades, ¿no? Pero volviéndose ese médico élite que tiene un punto de vista particular, que sí, que ofrece una forma distinta de ver la medicina a lo mejor y que puede dar como ese tipo de consejos y ese tipo de cosas que la gente está buscando. Pero ese trabajo sí requiere que el médico esté muy presente, ¿no? Porque eso es filmar, ¿sí? Todas las semanas, 2, 3 veces a la semana, ¿no? Desde videitos shorts hasta un podcast completo, ¿sí? A lo mejor invitas pacientes al podcast y entonces hablan y ven la sesión, no sé, diferente formato. sí, pues muy parecido, ¿no? Simplemente que ya la estrategia no se basa en posicionar digamos que a la clínica como tal, sino decir, posicionemos a una persona que Sí, sea en representación a la clínica y puede ser hasta sí, más efectivo, ¿no? Que si que decimos las personas sí, conectan con sí. personas, no con Puede ser más máquinas. efectivo, tiene su riesgo y pues tendrías que posicionar más de uno, ¿no? Seguramente. Eh, Porque además la clínica ofrece una variedad de servicios. Entonces yo digo, bueno, ok, está este pediatra buenísimo, se volvió el pediatra, sí, más buscado en Colombia o en Perú, en donde sea, pero después, ¿sabes? Yo también ofrezco oncología y también ofrezco, sí, entonces como que tendrías que posicionar a varios médicos eh, y de alguna forma, ¿sabes? Como que mezclar el tema de la clínica con lo que ellos están diciendo y, sí, por qué eligieron esa clínica, no sé, tendrías que ver cómo matas ese contenido.
Pero sí me parece una estrategia súper poderosa, especialmente porque para el médico es mucho más fácil volverse una persona de influencia porque ya es una autoridad. Porque ya al ser médico, la gente dice, no, no, que él es un médico, ¿sí? Sabe de eso, nadie sabe de eso. Ellos ya tienen como ese caché. Es cuestión de seguir sumándole y viendo qué elementos puedes hacer para volverlo cada vez más influyente.